Muy buenos días, profesor y compañeros. Hoy estaremos hablando acerca del tema de inmunofarmacia. Somos el grupo 10, conformado por Erasmo Valderrama, Alex Binda y mi persona, María Vanessa Centella. Esta es una tabla de contenidos acerca de los temas que estaremos tocando el día de hoy. Vamos a hablar acerca del concepto de inmunofarmacia, fármacos, vacunas e inmunomoduladores. Empezamos con el concepto de inmunofarmacia. La inmunofarmacia tiene como objetivo el estudio y desarrollo de los efectos que causan los fármacos que actúan en reacciones inmunológicas. También va a estudiar cómo estos modulan la actividad del sistema inmunológico y va a diferenciar los procesos de acción involucrados. Fármacos inmunosupresores. Son fármacos que inhiben la respuesta inmunológica y se utilizan en situaciones que requieran abatir la misma. Un ejemplo son las personas que llevan a cabo un trasplante de órgano o cuando el sistema inmunológico está patológicamente sobreactivado. Existen diversos tipos de fármacos inmunosupresores. Entre ellos vamos a hablar de los agentes antiproliferativos, los inhibidores de la calcineurina, inhibidores del blanco de rampimicina, los glucocorticoides y los anticuerpos policlonales dirigidos contra antígenos leucocitarios. Empezando con los agentes antiproliferativos, estos son considerados antimetabolitos que van a interferir con la vía normal de ácidos nucleicos. Al tener una estructura similar a la de los metabolitos celulares, estos se van a unir a enzimas que forman parte de la síntesis de ácidos nucleicos y las inhiben competitivamente. Esta inhibición del ADN se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular y van a intervenir en la producción de guanina o adenina durante la síntesis. Estos fármacos tienen efectos adversos, ya que no solo afecta la producción de células del sistema inmunológico, sino que también es capaz de afectar a las células de todo el organismo, ya que los mecanismos de proliferación celular son compartidos. El metotrexato se utiliza para evitar la enfermedad de injerto contra huéspedes en pacientes que reciben trasplante de médula ósea o células troncales hematopoyéticas. Inhibidores de la calcineurina. La ciclosporina y el tacrolimus son productos naturales obtenidos del metabolismo de hongos. A diferencia de otros fármacos inmunosupresores, estos carecen de efectos citotóxicos. La ciclosporina se va a unir a la proteína ciclofilina expresada en linfocitos T CD4. El complejo fármaco ciclofilina se une a la fosfatasa calcineurina y la inhibe. En condiciones fisiológicas, la calcineurina es estimulada por los cambios intracelulares del calcio, resultando en la dirección del antígeno receptor de linfocitos T. Una vez activa, la calcineurina va a promover la activación de diferentes factores de transcripción que controlan la expresión de la interleucina 2, inhibiendo de este modo su secreción y síntesis, lo que previene una expansión clonal de linfocitos T. El mecanismo de acción del tacrolimus es muy similar a la ciclosporina, pero este fármaco se une a otra proteína de la familia de las inmunofilinas llamada la FKPP. Cada interacción bloquea la interacción de la calcineurina e induce las mismas consecuencias fisiológicas descritas para la ciclosporina. Inhibidores de blanco-terramicina. El fármaco sirolimus es un macrólido y forma un complejo inmunosupresor con la proteína intracelular FKPP2. Este complejo bloquea en específico la activación de la sinasa mTOR en las células T estimuladas por la inhibición de mTOR. Este va a impedir la activación de vías que se requieren para la progresión de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. Entre sus efectos adversos se incluye fiebre, anemia y síndrome de fuga capilar. Estos efectos pueden estar relacionados con la inducción de apoptosis de linfocitos T infectantes con una consecuente liberación de mediadores de inflamación. Fármacos antiinflamatorios no esteroides y glucocorticoides. A manera de introducción podemos mencionar que la inflamación crónica está relacionada con la patogénesis de diversas enfermedades, en la que se presenta una expresión anormal de citocinas y quimiosinas por células del sistema inmunológico y células no inmunológicas.
En aquellas personas que padecen de inflamación crónica, se administra un tratamiento farmacológico cuyo objetivo es detener la inflamación, mantener la función tisular y retrasar el daño que genera la inflamación. Fármacos antiinflamatorios no esteroides. Estos se utilizan para trastornos inflamatorios agudos o crónicos. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, que también se llama la COX. Esta es responsable de la oxidación del ácido araquidónico esencial para generar metabolitos bioactivos. Existen dos formas de la ciclooxigenasa, las cuales comparten características. Estas características son la actividad catalítica y la localización celular. Tenemos a la COX-1, que se expresa en la mayoría de las células, mientras que la COX-2 tiene una baja expresión en condiciones basales. Pero la COX-2 aumenta de modo considerable durante procesos inflamatorios, por lo que se piensa que su inhibición es más relevante para producir efectos antiinflamatorios. La idometacina y el diclofenaco son algunos ejemplos de antiinflamatorios no esteroideos que se administran en enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoides, para reducir el dolor y la tumefacción de las articulaciones. Por lo general, se combina con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que tienen otro mecanismo de acción y que retrasan la evolución del cuadro. Fármacos glucocorticoides son potentes supresores de la respuesta inmunológica y gracias a su naturaleza química son capaces de atravesar las membranas celulares para interactuar con los receptores intracelulares de la superfamilia de los interreceptores nucleares. Pueden hacer cambios en la acetilación de las histonas afectando a los factores y capacidad de transcripción como AP1 y NF-κB para controlar la expresión de genes que codifican para factores proinflamatorios. Otro efecto que incluyen serían la síntesis de proteínas de complemento, la síntesis de moléculas de adhesión que promueven la extravasación, la reducción de la síntesis de diversas citocinas proinflamatorias y la expansión clonal de células B y T. De lo anterior, podemos mencionar que los glucocorticoides inhiben lo mismo que la respuesta humoral y celular. Como ejemplo, podemos decir que estos fármacos serían la prednisona, la prednisolona y la hidrocortisona. Antihistamínicos de primera generación. Para controlar los diversos síntomas de alergia se utilizan fármacos que actúan interfiriendo en la acción de la histamina a nivel tisular, generalmente bloqueando los receptores de tipo H1. Los antihistamínicos de primera generación tienen un perfil de eficacia aceptable, pero tienen algunos efectos secundarios bastante molestos como la sedación, sequedad bucal y visión borrosa. De ejemplos tenemos al dimenhidrinato y la clorfenamina. Antihistamínicos de segunda y tercera generación. Las generaciones que siguen después de la primera han intentado sobre todo reducir los efectos adversos que actúan específicamente sobre el receptor de histamina H1 y no traspasan la barrera hematoencefálica, evitando así algunos efectos secundarios. Los antihistamínicos de segunda generación, en la cual son medicamentos mucho más selectivos para los receptores H1 periféricos y no tanto para los receptores colinérgicos y histaminérgicos del sistema nervioso central. Los hay por vía tópica, por forma de colirios, priorización nasal, como la acelastina y la levocabastina. Y por vía sistémica, como la evastina, bilastina, loratadina y misolastina. Los antihistamínicos de tercera generación son los que han desarrollado más recientemente, en los cuales son enantiómeros activos, como la levocitresina, o metabolitos activos como la desloratadina y fexofenadina, la cual es un derivado de la segunda generación y nos permite reducir las tomas y posibles efectos secundarios. Inmunoterapia alérgeno específica consiste en administrar repetidas veces extractos de los alérgenos responsables de la enfermedad que tiene una finalidad de reducir los síntomas mediante la exposición repetida del antígeno. En la actualidad, los avances en la biotecnología han permitido la caracterización y producción de numerosos alérgenos recombinantes. Entre estos, los alérgenos provenientes de ácaros, polen, insectos, hongos y alimentos.
Aunque existen muchos alérgenos identificados y está disponible una batería de pruebas para su diagnóstico, aún se requieren avances adicionales en la identificación de nuevos alérgenos. Ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre las vacunas. Y como primer punto tocaremos lo que es la historia de estas. El término vacuna deriva del latín vaca y se formó a finales del siglo XVIII cuando el inglés Edward Jenner, con la finalidad de prevenir la enfermedad de la viruela humana, empleó preparaciones provenientes de la viruela de las vacas para administrar a individuos sanos. Luego, la vacunación se extendió gracias a Louis Pasteur. El mayor logro de la vacuna en el ámbito global tuvo lugar en la década de los 70, cuando por fin se logró la erradicación de la viruela en todo el mundo. El descubrimiento de los componentes relevantes para la inmunidad lo introdujo el concepto de la vacuna de subunidades. En la obtención de esta vacuna de subunidades se han empleado diversos métodos. Una nueva generación incluye la vacuna recombinante contra la hepatitis B. Recientemente, la generación de partículas semejantes a virus, apoyadas en la ingeniería genética, han permitido el desarrollo de la vacuna contra el virus del papiloma humano. El desarrollo de ayudantes más eficaces han contribuido a la mejora de la respuesta inmunológica inducida por la vacuna. Por ejemplo, los agonistas de TLR4, que se han empleado en preparaciones de vacuna contra el virus del papiloma humano. Aunque las vacunas desarrolladas hasta el momento son inmunoprofilácticas, es posible que en el futuro se empleen con fines terapéuticos, por ejemplo, para el cáncer. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones terapéuticas de anticuerpos monoclonales. Primero, tenemos que saber de que estos reconocen un epítopo único y específico, y además de que estos son anticuerpos que ayudan al diagnóstico e investigación de enfermedades y distintos patógenos. ¿Cómo se producen? Primeramente, se inyecta antígeno específico a un animal de laboratorio. Luego, los linfocitos B que producen estos anticuerpos son aislados del vaso, pero estos linfocitos B tienen una vida media muy corta, no tienen la capacidad de dividirse muchas veces. Entonces, para solucionar este problema, son funcionadas con una célula plasmática cancerosa que se llama mieloma. Ella tiene la capacidad de dividirse en un número indefinido de veces. Estos mielomas pierden la capacidad de sintetizar sus propias inmunoglobulinas, de modo que la única inmunoglobulina será producida por el linfocito B de la rata. Las células fusionadas son colocadas en un medio selectivo que solo permite la proliferación de los hibridomas, que es el nombre de la función, del linfocito B con el mieloma. Luego, se identifican los hibridomas que producen el anticuerpo monoclonal deseado y son colocados en un cultivo de tejido. Este cultivo es cosechado periódicamente y los anticuerpos monoclonales son purificados del medio. Aplicaciones de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales tienen múltiples usos dentro del campo médico, ya sea en tratamiento, el diagnóstico o la investigación. Son utilizadas como método de diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas y sistémicas al permitir la detección de antígenos y anticuerpos específicos en la circulación o los tejidos. También los anticuerpos monoclonales se usan en la detección de tumores a través de técnicas inmunológicas. Pueden ser utilizadas como tratamientos para estos tumores. Podemos mencionar que son utilizados como tratamientos de rechazo al trasplante de órganos y en la investigación son utilizadas para la identificación de marcadores fenotípicos únicos de un tipo celular particular. Esta es la base moderna de la clasificación de linfocitos y fagocitos mononucleares. ¿Cuáles son las desventajas o limitaciones del uso de anticuerpos monoclonales? Primero tenemos la complejidad del proceso de producción y el reto de remover por completo otras moléculas generadas por el sistema biológico empleado. También su alto costo pueden ser incluso muy específicos, porque los pequeños cambios en la estructura del epítopo afectan la función de los antígenos monoclonales. Por último, la mayoría de las células no sobreviven al proceso de fusión, reduciendo el rango de anticuerpos útiles contra un antígeno. Inmunomoduladores. Los inmunomoduladores son sustancias que poseen la capacidad de aumentar o disminuir la respuesta inmune del individuo según convenga el caso. Estos poseen varias formas de actuar, entre ellos podemos mencionar los agonistas de receptores tipo TOL, extractos dializables leucocitarios y el acetato de la tiramer. Agonistas de receptores tipo TOL. Estos estimulan la actividad de las células NK, la proliferación de células B y la activación de células de Langerhans, además de que presentan actividad antitumoral. Los extractos dializables leucocitarios poseen mecanismos inmunológicos, los cuales pueden ser la modulación de citocinas proinflamatorias,
la modulación de la expresión de CD14 y el aumento de producción de citocinas tipo Th1. El acetato de glutiramer actúa a nivel de las respuestas inmune innata y adaptativa al inducir un cambio en el patrón inflamatorio. Esto permite atribuir la capacidad inmunomoduladora periférica sobre el sistema nervioso central y neuroprotector. Prebióticos y probióticos. Los prebióticos son componentes alimentarios que sirven como alimento para los microorganismos intestinales, además de que modulan la actividad de la microbiota, beneficiando el crecimiento de las bacterias buenas sobre las bacterias perjudiciales. Estos prebióticos pueden ser principalmente polisacáridos u oligosacáridos mal digeridos por enzimas humanas. Entre ellos podemos mencionar la inulina, que en el caso de la inulina, esta regula el crecimiento y desarrollo del Bifidobacterium en el intestino, al igual que regula el tráfico intestinal y el crecimiento de la microbiota intestinal. También podemos mencionar los fructooligosacáridos, que son un tipo de fibra soluble, no digerible por el cuerpo humano, que es utilizado como sustrato energético por la microbiota del intestino grueso. Los probióticos son un grupo de alimentos que contienen microorganismos viables, en las cantidades suficientes para modificar la microbiota del organismo receptor. Esto aporta al consumidor que ayuda a restablecer la microbiota intestinal, ayuda al mantenimiento y definición de esa delicada línea que existe entre un mecanismo de defensa necesario y uno excesivo. Esto incluye a las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Terapia CAR-T. La terapia CAR-T es una inmunoterapia utilizada como tratamiento contra el cáncer. Esta consiste en extraer del paciente algunos de sus linfocitos T para modificarlos genéticamente en el laboratorio. Esta modificación tiene como objetivo dotar a los linfocitos T de un receptor de antígenos quiméricos o CAR específicos. Luego, estos linfocitos T modificados son reintroducidos al organismo del paciente, donde ahora gracias al CAR van a reconocer a las células que presenten el antígeno tumoral específico de ese CAR en la membrana celular. Una vez lo reconozca, se unirán a ella y la activarán. Luego, estos linfocitos T van a proliferar, producirán citocinas y matarán a estas células que presenten el antígeno tumoral específico en la membrana celular. Muchas gracias por su atención.